Segundo, buenos días. Continuamos ya con la última parte de la sexta sesión de aprendizaje, arte, cosmovisión y religión incaico. Nosotros ya habíamos hablado acerca de lo que fue el arte y ahora vamos a hablar acerca de la cosmovisión y religión inca. Cuando nosotros hablamos acerca de la cosmovisión, vamos a dar lectura de lo que nos dice acá nuestro material. Nos dice que la cosmovisión es la concepción e interpretación de una cultura tiene acerca del mundo que lo rodea, ¿no? Entonces es la manera en cómo una cultura tiene idea de cómo funcionan las cosas que lo rodean. Y los incas no fueron ajenos a estos. Los incas eh, tenían su propia manera de ver el mundo y dar respuesta a todas las interrogantes que se planteaban, ¿no? Era evidente que la concepción de los incas fuera producto de un proceso de evolución, ¿no? Y pensamiento del hombre andino. Entonces, el hombre inca, el incaico, hablaba que existían tres planos. Ellos hablaban del Hanan Pacha. El Hanan Pacha, ellos decían que era el mundo celestial, el mundo donde estaba el dios sol, la luna, el rayo, las estrellas, el arco iris. Luego decían que existía el Caipacha. El Caipacha era el mundo de aquí, el mundo presente, ¿no? El mundo donde están los hombres, los animales y las plantas. Y también está el Ucupacha. Y el Ucupacha era el mundo de abajo, o sea, el mundo donde estaban los muertos, los espíritus y las enfermedades. Entonces, la palabra Pacha significa tierra. Entonces, cuando yo les decía que era el Hanan Pacha, era la tierra de arriba, ¿no? Lo celestial. El Caipacha era el mundo presente y el Ucupacha era el mundo de abajo, el mundo de los muertos. Entonces, esta era la manera en la cual los incas tenían la visión de cómo es que era el mundo que los rodeaba. Entonces, ahora vamos a pasar a hablar acerca de la concepción de lo sagrado. Y aquí vamos a ver lo que nos dice nuestro material. Y el material nos habla acerca del término huaca, ¿no? El término huaca se designa a todo lo sagrado, como los dioses, los templos, los objetos y lugares. Y hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué? Porque vamos a ampliar un poquito más. Aquí las personas sagradas para los incas era el rey inca, ¿no? El inca y los curacas, porque ellos eran los seres sagrados y ellos se decía que descendían de los dioses y ellos eran los únicos que se podrían comunicar directamente con los dioses sol, luna, rayo, arcoíris, ¿no? Entonces la presencia del rey y de los curacas era bastante importante en los rituales. ¿Por qué? Porque ellos eran la presencia de lo sagrado. Eh, También se dice que dentro de esta concepción de los sagrados se realizaban rituales y además habían ofrendas. Y aquí va a haber un sacrificio bastante importante que fue noticia en 1995, hace años atrás, y se decía pues que eh, hubo un sacrificio de una adolescente. ¿Sí? Fue sacrificada y fue enterrada en un nevado arequipeño. Y a esta, a este encuentro que se hizo, ¿no? A este descubrimiento se le llamó Juanita o la Dama de Ampato. Y es la conocida como la momia Juanita y fue hallada en 1995. Se dice que esta jovencita fue un sacrificio que hicieron los incas para uno de los dioses y esta muerte se dio a causa de un sacrificio antes de realizar una guerra. Entonces, eh, así, además vamos a hablar acerca de las pacarinas. ¿Y qué nos dice de las pacarinas? Las pacarinas eran lugares míticos donde se creía que había emergido un ayu. ¿Qué era un ayu? Una familia, ¿verdad? Un grupo de personas. Entonces,
Las pacarinas podían ser ríos, cerros, nevados, mar, y todos los miembros del Ayu reconocían a la pacarina como su lugar de origen, ¿sí? Entonces ellos siempre veneraban a este lugar de las pacarinas como los protectores del Ayu. Entonces, de esta manera se relata pues las concepciones de lo sagrado. Los incas y los curacas eran los intersectores entre los dioses y los hombres, ¿no?, que habitaban en el incanato. Pero no termina ahí, también van a haber divinidades incas. Vamos a ver qué nos dice el material. Dice, cada ayu adoraba a sus divinidades locales. Cuando los incas establecieron su dominio, la élite cusqueña introdujo el culto solar sobre los cultos étnicos, pero sin eliminar a sus dioses locales. Entonces aquí vamos a tener que los incas también tuvieron un calendario religioso, ¿sí? Los cronistas mucho hablan acerca de la existencia de este calendario religioso inca, y cada mes del año se asociaba con una celebridad, con una celebración que se hacía a la parte agrícola. Entonces existían 12 fiestas, porque son 12 meses, ¿no? Sin embargo, dentro de las más importantes estaba el Inti Raymi, que es en junio, para el Día del Campesino, que nosotros lo conocemos, y el Capac Raymi, que es en diciembre. Ambas celebraciones, son consagradas como un culto al dios Sol, ¿sí? Entonces, aquí lo que hacían los incas era que sacaban a las momias de los incas y escenificaban cantos, y además veneraban a sus dioses. Ahora, dentro de las divinidades más importantes, que las tenemos aquí también en nuestro material, son el sol, que es conocido como Inti, ¿no? El sol era un dios que se encargaba de la fertilidad de la tierra. El sol daba vida, daba salud, paz, ¿sí? Y los incas consideraban que eran hijos del sol, por lo que ellos decían que él era su máxima divinidad. Y además recuerden que existió el templo para la adoración del sol, que es el Coricancha, ¿sí? Otro es la Pachamama, y esta es la diosa que representaba la tierra. Existen muchos mitos cusqueños acerca de la Pachamama, ¿sí? Sin embargo, vamos a reducirlo a que era la representación de la tierra y de la producción de alimentos, la Pachamama. Luego vamos a encontrar a otro dios, que es la Quilla. Y la Quilla era el que representaba a la luna, ¿sí? Para esto, los incas creían mucho en la dualidad andina. Dualidad se refiere a dúo. Entonces decían que la Quilla era la esposa del sol, ¿sí? Como era la luna, era la esposa del sol. Y su culto se asociaba mucho a lo que eran los muertos y también a la fertilidad, ¿no? Ahora, ellos no fueron los únicos dioses o divinidades que los incas adoraban. También existió Viracocha, ¿sí? Y los incas decían que Viracocha era el ordenador del mundo incaico, ¿sí? Recuerden que salió del lago Titicaca y dispuso que el sol y la luna iluminaran el día y la noche respectivamente. También vamos a encontrar a otra divinidad, que es Pachacamac, ¿sí? Y este es un dios subterráneo, un dios capaz de producir terremotos, y además se dice que compartía con Viracocha el tributo de ordenar el mundo. Entonces aquí hemos visto la parte acerca pues de las divinidades incas, de la concepción de lo sagrado y cómo es que los incas visualizaban el mundo. Ahora vamos a hablar acerca de la actividad. ¿Y qué es lo que van a hacer ustedes? Van a realizar un álbum, ¿sí? Este álbum, quiero que tengan en cuenta lo siguiente: la arquitectura del imperio incaico, ¿sí? Los dioses principales del incanato,
que ya lo hemos visto en este video. Y además quiero que tengan en cuenta, ahí está, la división del mundo, ya les había explicado, ¿no? El Hanan Pacha, el Caipacha y el Ucupacha. Y además los cultos de los incas, y también les había dicho los dos cultos importantes que existían, ¿no? No les vuelvo a repetir acá, que es el Inti Raymi y el Capac Raymi. ¿Qué tengo que poner en mi álbum? Si voy a hablar de la arquitectura, pongo la foto de Ollantaytambo, la foto de Machu Picchu, todas aquellas arquitecturas importantes en el imperio incaico. Si voy a hablar de los dioses, voy a hablar pues del dios Sol, de Pachamama, de Viracocha, de Pachacamac y de la Quilla, ¿no? Si voy a hablar de la división, ustedes buscan en internet, hay muchas imágenes acerca de la división del mundo, cómo ellos veían los incas, su cosmovisión, y finalmente los cultos de los incas. Entonces, chicos, hasta aquí hemos culminado la sexta sesión de aprendizaje. Que tengan buen día.